diversidad, aparte de la especialización de los gametos, haya también una unión física genital de estos individuos para que puedan producir un nuevo ser. Noten ustedes que al final se une la vida. Esta situación que les estoy contando se lleva a cabo la fecundación interna. Y cuando se unen los dos gametos, óvulo y espermatozoide, se forma un huevo y esto conlleva pues a la gestación. Y esta gestación varía de acuerdo a la especie. En la vaca tiene un tiempo de duración, en la oveja es algo menor, en la yegua es muy parecido a la oveja, la marrana es diferente, ¿no? Además, hay especies que paren una cría, hay especies que paren dos crías. ¿A qué se debe eso? Bueno, son factores inherentes a la genética, a las especies, y cada uno tiene pues su estrategia. Aquellos animales que tienen una gran tasa de reproducción, como los cerdos, por ejemplo, que paren varias crías, ellos aseguran su supervivencia así, pariendo más. Está más limitado a otras especies que son especies que paren solamente una cría. Hay mayor cuidado. Entonces la gestación tiene pues sus etapas. Ahora, la suma de todas las diferencias morfológicas, fisiológicas y psicológicas distinguen al macho de la hembra. Cada uno con su forma, cada uno con su funcionamiento, cada uno con su actitud. Entonces aquí viene una situación muy especial. Acá habrá entonces sexos cromosómicos y sexo fenotípico, es decir, un sexo genético o un sexo parecido, lo que lo vemos. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos viendo bien? ¿Hay quien me da una afirmación? ¿Estamos viendo bien? Hola. Buen día, doctor. Sí, está todo bien. Ah, ya, muy bien. Gracias. Entonces, hablemos ahora de un sexo cromosómico o sexo genético. Pero, señor profesor, si el sexo es cuando está conformado, claro, funciona. Pero los estudios biológicos han llegado a determinar de que es muy posible determinar el sexo por los cromosomas. Mucho ya se ha estudiado, ya no se hace, no se demuestra, pero se ha estudiado cómo es porque ha habido una preocupación para estudiar la vida. En tal sentido, pues, de que el sexo cromosómico se debe pues a que es determinado por los cromosomas sexuales. El macho y la hembra, el varón y la mujer, tienen una cantidad de pares cromosómicos que son el cuerpo, lo que determina la forma del cuerpo. Y luego sexuales. Y ahí estriba la diferencia en la conformación, de que los cromosomas sexuales son los que determinan la forma, la fisiología y la actitud de un ser, para que sea macho o hembra. De tal forma, por ejemplo, el heterogamético, es decir, donde se produce es el macho, ¿no? El XY, que distingue al macho, entonces es un heterogamético. ¿Por qué se dice que es heterogamético? Porque en la división de los cromosomas durante la meiosis se separa el cromosoma X y el cromosoma Y. Ahí tienen ustedes los dos XY, ¿no? Hay espermatozoides de tipo X y hay espermatozoides de tipo Y. En cambio, en el homogamético, que produce gametos iguales, los cromosomas sexuales son XX, y esto distingue a la hembra. Entonces, los óvulos todos son X, tienen cromosoma sexual X, y nada más que X. En cambio, el macho produce dos clases de gametos: espermatozoides que tienen el cromosoma X y espermatozoides que tienen el cromosoma Y. Esa es la diferencia del sexo cromosómico, esa es la diferencia que hay entre estos dos individuos, y por lo tanto pues, se habla de un sexo cromosómico basado en los cromosomas sexuales. Los cromosomas X
poseen una masa de cromatina y al juntarse dos de ellos forman un corpúsculo, un abultamiento en los cromosomas. Y ese abultamiento se le denomina corpúsculo de Barr, y eso ocurre en la hembra. Es decir, las hembras que tienen dos cromosomas X sexuales van a tener un abultamiento, un corpúsculo de Barr, y eso caracteriza a la hembra. En cambio, el macho, como no tiene esos dos cromosomas X, no se presenta el abultamiento, o sea, no tiene corpúsculo de Barr. Y cuando uno hace un examen cromosómico, lo podemos distinguir en el microscopio, en el cual podemos determinar, por ejemplo, si es que hay duda de un ser que por A o B no resulta muy parecido con su fenotipo, hacemos una prueba positiva al microscopio, las células de la mucosa bucal, se hace un estudio cromosómico y se busca estos cromosomas, que dos cromosomas iguales que tengan un abultamiento. Entonces, eso nos indica que es hembra. Y si no lo tiene, es macho. Las hembras, en todo caso, pues, son cromatino positivos. Los machos, no. ¿Por qué son cromatino positivos? Porque se observa la unión de estos dos cromosomas X y forman el abultamiento, lo que se denomina el corpúsculo de Barr. En cambio, los machos, porque tienen solamente un cromosoma X, no se va a poder observar esto, porque le falta el otro cromosoma X para que se forme el abultamiento en uno de los lados del cromosoma. En la meiosis, cuando hay falta de segregación, esto causa anomalías. Cuando se hay el entrecruzamiento, por ejemplo, ahí se ocurren las fallas. Algunas veces hay un intercambio completo, otras veces hay un intercambio completo del material genético del ADN. En tal forma, pues, de que muy pocas veces, digamos, ocurre, pues, de que los cromosomas sexuales en el óvulo no se separan. No se separan y resulta, pues, de que algunos de los óvulos tienen dos cromosomas X. Entonces, ahí aumentó. Y puede ocurrir de que estos óvulos que tienen dos cromosomas X se puede unir en la fertilización con un espermatozoide y se forma un XXY. Y cuando ocurre ello, se le denomina síndrome de Klinefelter. Síndrome de Klinefelter. ¿En qué consiste ese síndrome de Klinefelter cuando el individuo desarrolla? Que va a presentar una disgenesia del túbulo seminífero. Es decir, no va a desarrollar bien el túbulo seminífero. O sea, va a tener testículos pequeños, pero el túbulo seminífero de donde se producen los espermatozoides no va a estar muy poquísimo desarrollado. Por lo tanto, pues no habrá producción de espermatozoides. Entonces, es lo que sucede. Ahora, otras veces, por ejemplo, ocurre de que puede ser un espermatozoide X, puede haber, ¿no es cierto? Cuando recuerden ustedes que los machos producen espermatozoides XY, y puede hacer que una hembra no produzca sin cromosoma X, como el caso que hemos visto anteriormente. Es decir, habría óvulos con dos cromosomas X y había otro óvulo que no tiene cromosoma sexual. Por eso se le designa como 0. Entonces ahí se te forma un X0. Y X0 corresponde pues al denominado síndrome de Turner. Síndrome de Turner que consiste en una agenesia ovárica. O sea, no hay desarrollo del ovario. Por lo tanto, pues, en estos dos casos se produce por una falla en el intercambio, en la meiosis. Los cromosomas se van a un lado y dejan con una mayor carga de otro y otros sin carga, entonces se unen y ahí ocurren esas posibilidades. No, cuánto de esto ocurre en cada ser, no lo sabemos, pero si hay ya presencia de estos individuos, es porque se ocurre una división muy importante, ¿no? Para luego entonces decirles de que el XXY corresponde a un fenotipo macho.
y el XO corresponde a un fenotipo hembra. Entonces, los Klinefelter se presentan en los machos y los Turner se presentan en las hembras. El XXY, es decir, los síndromes de Turner, se caracteriza porque existe una hipoplasia testicular. Como no tiene pues desarrollado un túbulo seminífero adecuado, el testículo es chiquito, ¿no? Entonces, el crecimiento tiene un crecimiento muy bajo, y se le dice pues hipoplasia testicular y azospermia en ovinos se le denomina así. O sea, no hay producción de espermatozoides. Sin sospermia espermatozoide. Entonces, el XXY es una característica en los ovinos que se presenta con hipoplasia testicular y azospermia en los ovinos. Los Klinefelter, por lo tanto, pues, de acuerdo a que tienen dos cromosomas X, tendrían que ser cromatino positivos, ¿no? Y ahí ya tienen, pero no va a producir espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces, es una prueba de que además de ser el estudio de cromosomas, se le puede hacer, que tenga o no tenga cromosomas sexuales, se le hace el estudio para ver el síndrome de Klinefelter y observar ahí los corpúsculos de Barr. O sea, es macho, es Klinefelter. Y se le hace un C positivo. Los Turner son cromatinos negativos, es decir, como tienen solamente un cromosoma, no tienen el cromosoma, tienen 0, entonces son cromatinos negativos. Se debe con C menos. Ahora, no siempre XX o XY son cromatinos positivos o cromatinos negativos respectivamente. Las causas no las conocemos, pero gran parte de estos individuos no presentarían esta estructura. Sin embargo, son reconocidos. ¿Estamos bien? ¿Hablen? ¿Quién está? ¿Sí? ¿Cómo se llamas? ¿Te llamas? No tiene nombre. Taida. Muy bien. Bueno. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Buenos días, doctor. Buenos días. Y tengo una consulta acerca sobre los cromatino positivos y cromatino negativos. No entendí muy bien esa parte acerca de los síndromes. O sea, el síndrome de Klinefelter es cromatino positivo. ¿Eso quiere decir que le da solamente a las hembras? Se produce el síndrome de Klinefelter cuando los óvulos no han separado los cromosomas sexuales. Un óvulo lleva en sí dos cromosomas sexuales, o sea, XX. Y cuando se une con el espermatozoide, que puede ser del macho, que tiene Y, entonces se unen y forman un XXY. Y eso se le denomina el síndrome de Klinefelter. Las hembras normalmente que no tienen este tipo de unión, o sea, lo que son XX, que se han formado de un espermatozoide y un óvulo XX, al unirse los dos cromosomas X forman un corpúsculo de Barr, porque los dos cromosomas X. En cambio, el Klinefelter tiene dos cromosomas X del óvulo, pero tiene un espermatozoide Y del espermatozoide, ¿no es cierto? Y es tener el espermatozoide Y nos da la característica de que sea macho. Entonces, como tiene dos cromosomas sexuales XX, da el positivo al examen cromosómico. En cambio, cuando tiene cuando la fertilización es normal, o sea, XY, no tiene dos cromosomas X, solo tiene uno y no se forma el corpúsculo de... Muchas gracias, doctor. Sí, ya comprendí. Muy bien. Sin embargo, ahí tienen ustedes un esquema, cómo es que se producen estas situaciones, ¿no?
Ahí tiene, por ejemplo, los óvulos por un lado, como se dividen normalmente, y tiene los espermatozoides, ¿no? Que producen, que pueden ser X, pueden ser Y, y los óvulos solamente son X. Observamos, por ejemplo, en el primer rectángulo, que está ubicado delante, a la derecha de espermatozoides y debajo de óvulos, donde dice normal. Cuando los óvulos son normales, es decir, poseen solamente X, son, pues, no hay otra forma, ¿no? Solamente van a producir X. En cambio, normalmente los espermatozoides van a producir XX, como se indica ahí del lado de la N, ¿no? N significa normal. Entonces los producen XX. Cuando se une el óvulo X, debajo de normal, con un espermatozoide X al lado de la N, a la derecha, se unen y forman un XX. Eso es normal. Entonces es hembra. Pero puede ocurrir que ese cromosoma X en otro ser pueda unirse con el cromosoma Y, que también es normal y forma un XX. Y ahí hablamos de un macho. El de arriba es hembra y el de abajo es macho. Eso ocurre normalmente. Y es por eso de que las poblaciones, por ejemplo, de machos y hembras, sean aproximadamente iguales. La mitad de la población hembra y la mitad de la población macho. La mitad de la población del Perú, por ejemplo, son mujeres. Y la mitad de la población del Perú son varones. Pero eso varía, ¿no?, de un 50 a 55 o 45% cada uno con esas variaciones. Pero esas diferencias no son significativas, pero de todas maneras las mujeres son más. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay la disyunción en los óvulos? Los dos cromosomas sexuales se han ido a uno de los óvulos y otros han quedado sin ese cromosoma sexual. Es decir, se han formado óvulos que tienen XX y óvulos que tienen 0. Esos, por ejemplo, al unirse con un espermatozoide X, el XX forma un individuo con 3X, XXX. Y si se une con el otro que no tiene X, simplemente se forma el X0, ¿no? Por lo tanto, pues, aquí hay una gran diferencia, ¿no? Que hay individuos que son 3X y hay individuos que son X0. Ahora, cuando ocurre la unión entre el espermatozoide que se produce normalmente con los dos XX de la hembra, noten ustedes en el cuadro de la derecha del nodrice normal, en la parte inferior hay uno que tiene dos X y una Y, ¿no? Ahí se forma, por ejemplo, un individuo que hemos descrito anteriormente, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El XXY cómo se llama? ¿Alguien puede responder? Síndrome de Klinefelter. Muy bien, el síndrome de Klinefelter, correcto. Y puede ocurrir también de que este cromosoma Y, este cromosoma sexual Y se pueda unir también con el O, pero eso ya es inviable. Ahora, cuando no hay disyunción en los espermatozoides, es decir, no se separan los cromosomas X y Y, habrá pues espermatozoides XY y habrá espermatozoides 0, parecido a lo anterior. Y ocurren pues los cruzamientos necesarios, ¿no? XY con uno normal de la hembra, de forma XY, y el otro 0 con el otro X de la hembra, se juntan 0, ¿no es cierto? O sea, se forma también otra situación tal, con X0. Entonces ahí tenemos nosotros un síndrome de Klinefelter XXY, y el otro inferior que es el X0, denominado que corresponde, digamos, a una hembra. ¿Cómo se llama eso? ¿El X0 cómo se llama? ¿Alguien responda? Síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Exactamente, el síndrome de Turner. Muy bien, yo creo que acá hemos hecho cosas muy importantes. Hemos descrito y se ha entendido que los machos son XY y las hembras son XX normalmente, pero hay situaciones, variaciones
que nos permiten explicar esas variaciones, tales como el XX0, perdón, el XXX y el X0, el X0 corresponde al síndrome de Turner y el XXY corresponde al síndrome de Klinefelter. Dicho de otra situación es, los X0 son hembras, o sea, los síndromes de Turner son hembras. Y además, el XY, el XXY y el XXXXY son machos. No se va a dar acá, estoy hablando de una cuestión hipotética, ¿no? Pero la situación está de que el cromosoma Y es el que determina el sexo, son machos. Pero en ambos casos no son fértiles, no van a reproducirse, a lo cual diríamos entonces que son individuos estériles. No van a producir ya gametos. Aquí no hay ni que van a producir los X ni los 0, no van a producir gametos. O sea, no se van a producir óvulos en la hembra y no se van a producir óvulos en el macho. ¿Alguna preguntita? ¿Correcto? ¿Alguien me da una señal? Hola. Todo bien, doctor. ¿Otra persona? Todo bien, doctor. Digamos entonces. Vamos a ver qué nos trae la otra diapositiva. ¿Qué cosa es lo que vamos a aprender? Entonces, ¿viste esa situación del sexo genético o cromosómico? Ahora hablamos, bueno, antes, es un sexo que lo vemos muy raramente, ¿no? Para saber si es normal o anormal, hay que desvestirlo a la persona. Bueno, en animales basta con verlo, ¿no? Pero genéticamente no lo vemos, porque es una cuestión interna. Pero la cuestión está de que cuando nosotros ya lo vemos, tiene una apariencia, una impresión. Entonces hablamos ya de un sexo fenotípico. Si, por ejemplo, todos nosotros tenemos una carga genética de macho, o bueno, los machos y las hembras tienen una carga genética de hembra, y tienen sus características, ¿no? La carga genética no la vemos, pero sí vemos la cuestión física, la apariencia. Y la apariencia es el sexo fenotípico. Observamos que, caramba, dices, es una hembra, es un macho, la señorita es mujer, el caballero es varón, ¿no es cierto? Suponemos eso, ¿no? Pero cuando se hace el examen, de repente nos llevamos sorpresas como la que hemos visto. Pero no es la generalidad, ¿no? Son muy pocos casos. En el sexo fenotípico debemos decir una cosa. Cuando se forma el embrión, este es potencialmente macho y hembra. Cualquier desequilibrio puede llevar a que no se desarrollen los cromosomas sexuales que les corresponden. Desequilibrio hablamos, por ejemplo, muchas cosas que pueden conllevar a los cambios, como por ejemplo influencias hormonales internamente, que al final son cuestiones ambientales y hacen que no se desarrolle el sexo que corresponde. Entonces hay variación. Cuando es embrión, quiere decir que potencialmente se puede provocar de que uno sea hembra, o otro que sea macho, o al menos que tenga un comportamiento de hembra o comportamiento de macho. Por eso se habla de que el embrión es potencialmente macho y hembra. Ahora, gran parte de los individuos se diferencian de acuerdo al sexo genético, pero pueden presentarse grados. Ahí viene la situación. O sea, el síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, son intergrados sexuales que se presentan entre machos y hembras. Ahí se habla de grados, ¿no? Por un lado el macho, por otro lado las hembras, y al medio una porción muy pequeña que se pueden presentar los síndromes de Klinefelter y los síndromes de Turner. Está dentro de esas posibilidades. No quiere que se presente siempre, aunque los casos son pocos, ¿no? Pero de todas maneras existe esa situación. Puede también ser el contrario al sexo genético, puede haber intersexualidad. Y ahí, por ejemplo, intervienen los
los individuos que se denominan los hermafroditas, ¿no? También ocurre eso. Pero los hermafroditas se caracterizan porque ellos mismos producen los gametos, y ellos mismos se reproducen, y ellos mismos gestan, y ellos mismos producen crías. Esa es la definición de hermafroditas. Y en veterinaria se están dando algunos casos que se está confundiendo de hermafroditas con otros síndromes. Porque los hermafroditas no se reproducen, son individuos viables. Sexualmente y fertilizantemente producen crías. Pero en cambio, se presentan casos en los cuales les dicen hermafroditas, pero ellos no procrean. Por lo tanto, no son pues hermafroditas. Veo aquí que veo que están entrando varios, no sé si han entrado tarde, pero bueno, lo interesante es que están. Entonces, esos son los casos de intersexualidad. En algunas especies se distingue inversión completa del sexo. Es macho, pero siguió su evolución y de repente se convirtió en hembra. Y al revés, fue hembra, pero su evolución lo manifestó como macho. ¿Qué cosa ocurre acá? Hay situaciones en las cuales, por ejemplo, hay cambios. Por ejemplo, en gallinas, la tuberosis conlleva a la destrucción de la periferia del óvulo. Entonces no se producen óvulos, no se producen huevos, ¿no? Pero desarrolla la parte interna, ya no la parte periférica, sino la parte interna. Y en la hembra existen estos dos sexos, tanto en la parte posterior, en la parte cortical, superficial, se encuentra pues, la producción de óvulos, y en la parte interna, en la médula, está la parte del macho. Y eso cuando no existe pues un freno de la parte femenina, de los óvulos externos, va a permitir el desarrollo de la parte interna y va a actuar como macho. Ahí viene la inversión sexual. Lo mismo puede ocurrir cuando es macho. No crece la parte medular, pero crece la parte cortical, se convierte en hembra por las influencias hormonales. La proporción de sexos es 50-50, como lo hemos visto en el cuadro anterior, como lo han visto también ustedes en su curso de genética, mediante el cuadrado de Punnett hacen ustedes la formación hacen ustedes un cuadrito en el cual juntan los óvulos X con los espermatozoides XY, por lo tanto la mitad son y la otra mitad son XY, vale decir la mitad son hembras y la mitad son machos. Y por eso es de que se habla de que la proporción de machos y hembras tiende a ser 50-50. Normalmente, ¿no? Es decir, que haya la misma cantidad de varones y que haya la misma cantidad de mujeres. Es decir, que haya la misma cantidad de hembras y la misma cantidad de machos. Por eso se habla de 50-50. La proporción de los sexos, sin embargo, puede lograrse por selección, por frecuencias de eyaculación, y la nulliparidad o multiparidad de la madre. Se puede lograr. Quiere decir que a medida que el animal va envejeciendo va cambiando. Puede alterar esto, ¿no? Pero artificialmente ya se ha logrado eso, ¿no? Que la proporción de machos y hembras ha variado, ¿no? En tal forma de que nosotros vamos, por ejemplo, vemos en nuestro establito que tenemos en la facultad, ¿cuántas hembras hay? ¿Han visto ustedes? En total, aproximadamente el 90% son hembras. Y hay muy pocos machos, te digo yo, o sea, 10, ¿no? Pero la gran mayoría son en ese establecimiento. ¿Por qué? Porque ahí ya se ha prescindido del macho. No hay macho para la reproducción. Se usa inseminación artificial. Y la inseminación artificial es una metodología por la cual hace variar la tasa de los sexos, o el uso porque ya no hay machos, los machos pues no dan leche, ¿no?
En cambio, las vacas sí. Entonces prefiere mantener mayor número de vacas que nos dan leche en lugar de tener muchos machos que no dan leche. Entonces, tendría solamente un macho para la reproducción. En este caso nosotros tenemos un tanque de inseminación, un tanque para guardar pajillas de semen. Ya no utilizamos el macho. Y todos los machos que nacen ahí se venden porque no van a dar leche y nos produce una distracción en la producción. Entonces noten ustedes que esa tecnología ha conllevado pues a que preferentemente en los establecimientos de vacunos haya más hembras que machos. La separación de los cromosomas, de los espermatozoides X y Y es importante para poder nosotros vender o ofrecer con seguridad alta de que los espermatozoides que contienen las pajillas son X, o sea, más son X. Esto, si son más X, quiere decir que hay mayor probabilidad de tener una frecuencia de sexos a favor de las hembras. Si gran parte de los espermatozoides son X, habrá mayor probabilidad de que se junte con un óvulo X, se forme un XX, ¿no? Entonces, eso hace variar, pues, variar la población de varones, de machos y hembras. Y eso nos dice la literatura que se puede lograr con la centrifugación. Se coloca en un tubo el semen, se lo hace girar, y como los Y pesan menos que los X, el Y se queda en el sobrenadante, o sea, se queda arriba, ¿no? Que se dice que es aproximadamente la mitad. Entonces, si yo quiero solamente tener mayor probabilidad de tener espermatozoides con cromosoma sexual X, elimino el sobrenadante, o sea, la parte de arriba, y solamente trabajo o pongo en las pajillas los espermatozoides del segundo nivel, que están en el precipitado, digamos así, en la parte baja después de la centrifugación. Como todos los espermatozoides X están en la parte baja, tengo una mayor cantidad, una mayor proporción de cromosomas X. Y eso es lo que lo lleva a la página de inseminación, y eso es lo que difunde en un centro de inseminación. Se espera, pues, de que con esta pequeña maniobra se pueda tener mayor proporción de hembras. ¿Por qué? Porque se requiere más hembras para la producción de leche. Es por ello que se hace variar la proporción de sexos a favor de las hembras. Los humanos no hemos hecho eso, ¿no? Pero tal vez de repente alguien lo está haciendo porque al final es un negocio tener puros varones o puras mujeres, depende del deseo de la pareja, ¿no?, que se maneja comercialmente. Otra forma es la electroforesis. Coloca el semen en una laminilla con un electrodo y los cromosomas Y migran al cátodo y los cromosomas X migran al ánodo. Entonces, para poder tener mayor proporción de espermatozoides X, ¿cuál cojo? ¿Los que migran al ánodo o los que migran al cátodo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con cuál vamos a tener mayor probabilidad de tener cromosomas X? A ver, espero respuestas. Con los que migran al ánodo. Muy bien, migran al ánodo. O sea, la parte del ánodo nosotros seleccionamos y eso lo utilizamos para ponerlo en la pajilla correspondiente. Entonces tendríamos más espermatozoides que tengan ánodo, que tengan cromosoma X, ¿no es cierto? Entonces, cuando hago la inseminación artificial, existe una muy alta proporción, muy alta probabilidad de que las crías sean hembras, ¿cierto? Entonces, son cosas artificiales que se han demostrado que sean así. ¿Alguna vez lo lograremos hacer nosotros acá? No lo sé, pero espero que sea pronto. Al menos ustedes ya saben el fundamento. Se ha logrado también hacer un estudio de antigenicidad entre X y nos dicen pues de que se desarrollan anticuerpos.
Anticuerpos que van a llevar, por ejemplo, a destruir o la no formación de los cromosomas Y. Se pone una vacuna contra una bacteria. Acá ponemos una vacuna contra el cromosoma Y. Entonces, los cromosomas que tengan cromosomas sexuales Y simplemente se inactivan y solamente quedan Y. Perdón, quedan solamente X. Entonces, bajo esos mismos sistemas, entonces tendríamos animales que producen semen con gran cantidad o gran proporción de cromosomas X. Entonces, al preparar el semen, para la inseminación tenemos espermatozoides con X y aumentará la probabilidad de tener las crías hembras. Entonces, bajo esos tres sistemas, lo que nos interesa es seleccionar con fines beneficiosos a todos los espermatozoides que tengan solamente X. Eso es lo que nos van a servir para aumentar la proporción de tener crías hembras. Y las crías hembras van a producir leche. Ahora, veamos el caso del factor HI. En el cromosoma sexual Y hay una porción que se le denomina HI, es decir, es el factor HI en el cromosoma Y, que es el que determina el sexo macho. Se creía antes que el cromosoma Y era el que determinaba el sexo macho. Y diversos estudios han logrado determinar que no es el cromosoma Y, sino es el factor HI. ¿Qué es el factor HI? El factor HI es una porción del cromosoma Y que determina no es todo el cromosoma, sino una parte, a lo cual se le ha denominado el factor HY, que determina el sexo. Y es por ello que los machos son machos, porque tienen ese factor, y ese es el factor que con este factor se ha logrado de que realmente se inactiven otros y se determina el sexo macho. La hembra tiene factor HI. Hola. La hembra tendría el factor HY. No, No. no posee. No tiene. ¿Por qué? A ver. Porque solamente es característica del macho poder determinar el sexo. Sí, pero ¿por qué cosa es lo que no tiene la Cromosoma hembra? Y. Exactamente. O sea, no tiene factor HI porque no tiene cromosoma Y, nada más, ¿no es cierto? En cambio, el macho sí tiene factor HI porque tiene cromosoma Y, correcto. ¿Alguna intervención? ¿Ya usted? ¿Nos vemos? ¿Cómo están? Sí, doctor, Ah, ¿se diga. escucha? Sí, ¿no? Sí. Respecto a los términos de nuliparidad y multiparidad, ¿no tendría mucha diferencia en cuanto a la relación de la comparación entre humanos y animales? ¿Es el mismo proceso? Y es el mismo proceso, todos somos mamíferos. Entonces, ahí Ujú, claro. la variedad también Eh, hace de que haya más, que sea la frecuencia de sexo. ujú. Ok, gracias, doctor. Bueno, entonces, vista esa situación, la lámina no es muy buena, he tratado de hacer una buena, pero bueno, tratemos de explicar. En la parte superior, entonces, tenemos nosotros la parte redonda, con un puntito al centro, corresponde a un óvulo, y la figura que está ahí, sinuosa, arriba, como un látigo, viene a ser el espermatozoide. Estos, al unirse, después de la fertilización, se va a formar cromosomas X o cromosomas XY, cromosomas XX o cromosomas XY. A eso se le denomina el sexo genético. Es decir, la primera unión que existe, la primera fase de la vida, corresponde al sexo genético.
ese sexo genético, de acuerdo a la constitución cromosomal, va a llevar a a formar una gónada. A la derecha tenemos la gónada del ovario y a la izquierda, perdón, a la izquierda tenemos el ovario y a la derecha tenemos el testículo, o la gónada que corresponda, ¿no? Entonces, aquí hablamos entonces, bajando más la flecha por la parte central, se van a formar entonces ovarios que van a producir folículos y se van a formar testículos que van a producir espermatozoides. A este nivel hablamos ya nosotros de un sexo gonadal. Primero sexo genético, luego tenemos un sexo gonadal. Estas gónadas, de acuerdo al sexo, van a producir ciertas hormonas que van a llevar pues, a la conformación especial de cada uno de los sexos. En tal forma pues, de que a unos van a aparecer hembras, otros van a aparecer machos. O sea, el cuerpo tiene forma de macho y sexo de hembra, o sea, tiene esa forma. Entonces, esa apariencia que caracteriza a la hembra y que caracteriza al macho, se habla pues de un sexo somático, sexo genético, sexo gonadal, tres tipos de sexo hasta ahora, tres fases de la formación del sexo, tres fases de la evolución del sexo. Pero no basta con ello, ¿no? No basta solamente decir soy macho o soy hembra, yo soy machazo, ¿no? Eso hay que demostrarlo. Entonces, eso nos conlleva, por ejemplo, a la actitud. La actitud de la hembra de posesionarse y la actitud del macho de cubrirla, de montar a la hembra. Esa actitud que tiene el macho y la actitud que tiene la hembra de posesionarse en la posición correspondiente, con eso hablamos de un sexo. ¿Qué tipo de sexo sería? ¿Mm? ¿Ahí lo pueden leer o no? Pero yo que lo hago porque sé que no se lee bien, pero ustedes deben sacarlo con una conclusión. Eso es lo que quiero. A ver, sexo genético, sexo gonadal, sexo somático y ¿qué se requiere para que ustedes muestren que son varones y mujeres? A pesar Me parece Sexo fenotípico. funcional, dice. de eso fenotipo ya se ve pues, la apariencia de macho y hembra, pero las apariencias son apariencias, ¿no? ¿Qué Sexo tiene que hacer? funcional me parece. ¿Cómo? Podría ser. Bueno, es una función, pero tiene un nombre. ¿Qué están haciendo esta parejita? Uno se está entregando y otro se está aprovechando, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? La vaquita se ha colocado y el macho se está aprovechando de la situación. Vale decir entonces de que el macho ha podido detectar que si la vaca no se acercó y no se movió, entonces el macho dice esto, algo quiere. Y él intuye de que lo que quiere es eso, porque no sigue sin moverse. Entonces ahí hay una actitud, ¿no es cierto? Una actitud tanto de hembra como de macho. Entonces cada uno actúa acá en forma diferente con un mismo propósito. Y a esta actitud corresponde a un sexo, ¿cómo se dice? ¿Quién estudia la actitud? ¿Qué ciencia estudia la actitud? ¿La biología? ¿Qué ciencia estudia la actitud? Acá tenemos una facultad en la universidad. ¿Mm? No es agronomía, por supuesto, ¿no? No es enfermería, ni obstetricia, ni medicina, ni odontología. You are now unmuted. You are now muted. ¿Ah? Entonces, la actitud es un sexo, Psicosocial. bueno, más o menos, solamente que le quitamos la... Es un sexo
psíquico. Es decir, actúa como hembra y actúa como macho. Ese es un sexo psíquico. O sea, pero no solamente es parecerlo, sino hay que serlo. La hembra que es hembra debe actuar como hembra y el macho que es macho debe actuar como macho. A eso le denomina el sexo psíquico. Entonces, pues noten ustedes de que aquí hablamos pues, desde muy profundo, ¿no? Desde lo más íntimo, de lo más mínimo, sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo somático, sexo psíquico. Ese sexo psíquico es lo que nosotros debemos observar. Y eso nos sirve para determinar si una hembra está por macho o no. Por eso es que estudiamos así la evolución del sexo, hasta que debe manifestarse un sexo psíquico. Porque las características de una hembra, cuando está por macho, cuando quiere reproducirse, cuando su función es reproducirse, busca al macho. Y hay veces muchos machos no se dan cuenta. Ojo, muchachos. Digamos, la gonadogénesis. ¿Qué cosa tiene que decirnos sobre la gonadogénesis? La gonadogénesis no es más que el desarrollo de las gónadas. ¿Y qué consiste en ello? Consiste, en primer lugar, que se inicia, después que se ha formado la unión de las cromosomas XY, por la formación de las eminencias genitales relacionadas con los mesonefros. Están relacionadas con el riñón, con el sistema renal. Ahí se forman unas eminencias tal en el abdomen, en la columna vertebral, aproximadamente de los riñones. Ahí existen unas células germinales que migran desde la región del endodermo, del saco vitelino, a las eminencias medias. Entonces aquí tenemos todavía una gónada que no está en un estado indiferenciado. Es decir, solamente tiene médula y solamente tiene corteza. Esa es la única diferencia. Unas están adentro, otras están afuera. Y así se forma la eminencia para las gónadas, eminencia genital. El factor HY, cuando es macho, o sea, XXY, ese factor ya actúa ahí, a ese nivel indiferenciado. Y lo que hace el factor HY, induce la producción de medularina en la médula para el macho. En la médula se produce la medularina. Y la cortesina en la corteza de la hembra. Y hay un antagonismo. Entonces, esto es lo que lleva, digamos, a la diferenciación ya casi hormonal, ¿no? Y el antagonismo tanto de la corteza como la médula, pues va entre la preponderancia de uno u otro, va a llevar a que se desarrolle una gónada para macho o gónada para hembra. Entonces, aquí el factor HI va a producir la medularina para que desarrolle la médula, ¿no? Y la cortexina, que es hembra, va a desarrollarse para que se desarrolle la hembra, la corteza. En tanto, pues la medularina va a desarrollar los túbulos seminíferos y la cortexina de la corteza va a desarrollar para que se produzcan los óvulos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. En el macho, la medularina, se induce la medularina y la cortexina en la hembra. Esa es la diferencia básica al inicio de la diferenciación de los órganos sexuales en el feto, en el embrión. Ahora, cuando existe la persistencia del HY, es decir, el XY, persiste la médula e inhibe el desarrollo cortical en el macho. O sea, el factor HI hace que desarrolle solamente la médula de la gónada y no se desarrolla la parte cortical, la parte interna. Entonces, eso ocurre en el macho. XX persiste la corteza, ¿no? Porque la cortexina hace que desarrolle la corteza y no la médula, no desarrolla la médula. Entonces, esa es la gran diferencia para la diferenciación sexual, sexogonadal, ¿no? XX produce la medularina e inhibe, favorece el desarrollo de la médula e inhibe la parte cortical en el macho, y XX persiste la corteza, se produce cortexina y no desarrolla
la médula, sino la corteza. Pues aquí tenemos una diferenciación ya que se está orientando ya a la producción de espermatozoides y se está orientando a otro para la producción de óvulos. Estos dos eventos indican la diferenciación gonadal. Ya se ha desarrollado la gónada, pero ahora se está diferenciando. Se está diferenciando en gónada para macho y gónada para hembra. Ahora, durante la etapa indiferente, la gónada es capaz de formar testículo u ovario. Todavía no hay la cosa definida, ¿no? Pero en la época indiferente, o sea, antes de esto, ¿no? O sea, cualquier modificación, cualquier cambio que pueda realizarse o que pueda presentarse, hace que se desvíe esta situación. Los testículos formados se desarrollan, en los testículos formados se desarrollan los conductos de Wolf. Recuerden ustedes que nuestro sistema reproductivo es un tubo, hay conductos. Entonces, cuando aquellos XY, en los XY se va a desarrollar el conducto de Wolf. O sea, en los machos, el Wolf. Y estos a su vez inhiben a otros conductos que son los conductos de Müller. Y se convierte en vestigios de hembra. O sea, al inicio se van a formar las dos estructuras, ¿no? Todas las estructuras, pero basta que tenga un factor para que inhiba al otro. Si es XY, se van a inhibir, se va a desarrollar, va a estimularse los conductos de Wolf. Y estos a su vez van a inhibir los conductos de Müller. No va a haber formación del aparato genital de la hembra, ¿no? Entonces, eso inhibe. Ahí todavía había la alternativa, ¿no? Que si falla la secreción de medularina, entonces no se va a desarrollar, digamos, los conductos de Wolf. Entonces es importante, pues acá, para que sea macho, que funcione ese factor HI y se estimule el desarrollo de los conductos de Wolf, porque inicialmente están los dos, de Wolf y Müller, como lo vamos a ver en una figura posterior. Entonces se desarrolla el Wolf para macho e inhiben los conductos de Müller y quedan solamente en vestigios. ¿Qué pasa si ocurre la inversa? Formado el ovario ante la ausencia de un agente testicular, o sea, cuando no hay factor, cuando no hay cromosoma o cromosoma Y, no hay factor HY, entonces pues desarrolla Müller. Y no se estimula el desarrollo de los conductos de Wolf. Por eso pues en la hembra desarrolla el conducto de Müller y no se desarrolla el conducto de Wolf. En tal forma de que los machos tendrán los conductos de Wolf desarrollados, todo lo que es el epidídimo, las anexas, es macho. No se desarrolla el factor hembra, porque el factor HI, la medularina, lo está inhibiendo. En cambio, en las hembras, no hay quien estimule a los conductos de Wolf, y solamente se desarrollan los conductos de Müller. Entonces, para ser macho, hay que ser bastante activo. El feto tiene una gran responsabilidad ahí, que hay que ser bastante activo. Por lo tanto, pues, los factores, los cromosomas sexuales los cromosomas sexuales XY van a llevar a la formación del macho, estimulando los conductos de Wolf para el sistema reproductivo macho. Y en las hembras, el factor HI no existe, solamente existe el cromosoma en los cromosomas XX. Por lo tanto, pues al no haber el factor HI, no habrá estímulo para el desarrollo de los conductos de Wolf. Solamente desarrollan pasivamente el sistema reproductivo de la hembra, vale decir, el oviducto, el útero, la cervix, la vagina, etcétera, etcétera, ¿no? Y los ovarios, por supuesto, ¿no? Si a un individuo XY se le estirpa la gónada masculina fetal antes de la diferenciación de Wolf, desarrolla Müller. Hay un artificio acá, ¿no? Pero habrá que encontrarlo, pues, si le tiramos ese XY tempranamente, le estirpamos la gónada fetal, entonces no habrá factor HI que estimule su crecimiento en los conductos de Wolf, entonces va a desarrollar los conductos de Wolf, perdón, los conductos de Müller, por lo tanto será hembra.
Es otra forma de tener más hembras, ¿no? Muy tempranamente habría que extirparle, pues, en la vía fetal los testículos fetales y que se desarrolle solamente el conducto de Müller para que sea hembra. El seno urogenital, el tubérculo genital y los pliegues genitales se diferencian normalmente con el sistema de Wolff o el sistema de Müller. O sea, ahí ya no hay mucha influencia, pero ya la cosa va en camino de los fundamentos ya que hemos hablado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Están ustedes despiertos? Hola. Sí, doctor. Ya, ¿se ha entendido? Sí, se entendió, doctor. ¿A uno? ¿Quién más entendió? Sí, se entendió. A ver, están predominando las mujeres. ¿Qué pasó con los factores HI? Sí, se entendió, doctor. Ya apareció uno, pero muy notoriamente. ¿Otro? Ya no hay otro. Bueno. Se entendió Entonces, correctamente ahora. muy bien, ya. Ahora ya está 50-50, ¿ven? Ya, veamos entonces ahora el esquema que corresponde a lo que estamos indicando. Entonces, el macho hembra, un momentito. Se me fue por otro lado la chanson. No quiere aparecer la diapositiva. Ya. Noten ustedes ahí el esquema. You are now unmuted. Doctor, disculpa. Dime. Doctor, hay alumnos que están en el chat y están poniendo también comentarios. Ya que no puedo usar el chat, pues. Sin embargo, no, es que no tengo conectado el celular a la computadora, pues. No se puede. O sí se puede, pero no funciona. Pero pueden transmitirla a ustedes, pues a ver, si lee ustedes una pregunta por ahí. ¿Ya? Ya, doctor. ¿Cuál es la pregunta que no se ha podido escuchar aquí? ¿No hay? No hay. No hay preguntas, doctor, no hay preguntas. Entonces acá tenemos este esquema que describe la embriogénesis de los órganos de la reproducción. ¿Qué significa toda esta maraña? En la parte central y en la parte baja central existe una estructura que corresponde pues, a la notocorda, todo el dorso, donde habla, por ejemplo, se señala un borde genital y cuerpos de Wolff. Esa es la ubicación de las eminencias genitales que hablábamos, donde se ubican para formar los órganos sexuales. A la izquierda, observan ustedes que dice un conducto de Wolff, ¿no? Ese conducto de Wolff es un tubo, es un conducto que va hacia arriba y se une a una estructura denominada cuerpo de Wolff, compuesto por túbulos mesonéfricos. Luego tenemos un borde genital, una porción reticular, una porción del cordón sexual y una porción posexual. Todas estas estructuras, por la acción del factor HI, ha conllevado a que sea un tubo de Wolff, que tenga un cuerpo y que tenga otras estructuras. Esto corresponde al macho de Wolff, donde no existe conducto de Müller, solamente hay un conducto, ¿no es cierto? Y luego, posteriormente viene la cloaca, que después se va a desarrollar, digamos, todos los órganos sexuales, las glándulas anexas que ustedes ya conocen. Y luego en la parte derecha, observamos que existen dos conductos. Uno oscuro, denominado conducto de Müller, y otro claro, que corresponde al conducto de Wolff. Y otro debajo de una cloaca, ¿no? Ambos tubos se desarrollan a ese nivel. Pero como no existe aquí en estos individuos que son XX,
no va a haber un estímulo para el desarrollo de los conductos de Wolff. Entonces eso se va a atrofiar y solamente va a persistir el conducto oscuro, que es el conducto de Müller. Y eso va a permitir que se formen la vulva, la vagina, el cervix, el útero, las trompas de falopio, los oviductos y los ovarios. Observen ustedes hacia arriba, ¿no? Que es muy parecido a la parte izquierda, que tiene, digamos, en los conductos, el cuerpo de Wolff parecido, ¿no? El cual tiene por esférica que corresponde, digamos, a un epitelio germinal que está en la parte externa. Hay unos conductos sexuales primarios en forma de rayas que van hacia el centro, como trabéculas que van hacia el centro, y además se encuentran algunos cordones reticulares. Esta estructura conlleva pues a la formación de los ovarios. Y así se forma la hembra. Entonces, en la parte derecha tenemos las estructuras que corresponden a la hembra y en la parte izquierda tenemos las estructuras que le forman el macho. Cuando se han disgregado normalmente los cromosomas sexuales y se han unido también en forma eficiente para que puedan formar machos y hembras funcionales respectivamente. Esto ocurre en todos los mamíferos. Esto les ha pasado a ustedes y les pasará a sus hijos. Y así sucesivamente. Y ocurre en todos los mamíferos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el macho? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Hablen? Izquierda. El de la izquierda. Y lógicamente, el lado derecho será la figura del lado derecho será Hembra. muy bien, exacto. Entonces esto hay que recordarlo siempre, pues. Cuando vean ustedes a un ser, no solamente juzguen por su apariencia, ¿no? Hay que pensar también lo que puede estar pasando interiormente, pero debe cumplirse lo que estamos describiendo. En la otra figura tenemos ya un estado más avanzado de la formación de los órganos sexuales. Noten ustedes donde ya existe una mayor diferenciación de todos los órganos de la reproducción ya de los órganos de la reproducción del adulto. Al final, esto es lo que constituye ya el desarrollo completo del sistema reproductivo. ¿Cuál es macho? ¿Cuál es macho? El de la izquierda. Muy bien. Lógicamente que el de la derecha es hembra, ¿no es cierto? Por las estructuras que ya hemos descrito. Todas estas estructuras, pues ya ustedes han hablado ya bastante en anatomía, sin embargo, ahora vamos a hablar de cuestiones anatómicas de mucho más, de mayor amplitud para poder desarrollar la clase. Vale. Estamos cargando la otra diapositiva. Al final de todo este proceso, vamos a encontrar que todo lo que estamos viendo, hay varias estructuras. Por ejemplo, en la parte superior donde dice gónada, en el ángulo superior izquierdo, la gónada. En el macho pues va a ser el testículo, ¿no? Y va a haber una red de Haller, una redecita que conecta, digamos, al túbulo seminífero, en la parte final de los túbulos seminíferos con el epididio. El testículo, la red de Haller, en la hembra se formará un ovario y habrá una red ovárica. Esa red ovárica va a ser rudimentaria, no va a desarrollarse, queda ahí como un evento vano. Los túbulos seminíferos se van a originar los túbulos mesonéfricos se van a derivar de los vasos deferentes, el paradídimo y el vas aberrans, quedan como estructuras rudimentarias que no van a funcionar. Y en la hembra va a desarrollarse el epóforo y el paraovario, que
son, digamos, estructuras también rudimentarias que no van a funcionar. De los conductos mesonéfricos se va a derivar el epidídimo. Noten ustedes que estaba muy cercano a la estructura testicular. El conducto deferente, el conducto eyaculador, la vesícula seminal y el apéndice del epidídimo. Vale decir, la cabeza, cuerpo y cola del epidídimo, ¿no? Y, entre otras estructuras. En la hembra de los conductos mesonéfricos se va a derivar la porción en forma de conducto o hipóforo, denominado conducto de Gardner. Los conductos de Müller va a quedar pues abolido en el macho, ¿no? Va a quedar solamente un apéndice, o sea, va a ser un rudimento. Sin embargo, en la hembra va a dar origen, digamos, a la fibra tubárica, al oviducto. Bueno, va a haber un apéndice del ovario también que se denomina hidátide, que va a ser rudimentario. Pero lo fundamental está de que con el conducto de Müller van a desarrollar los ligamentos, la fibra tubárica y también el oviducto. El seno urogenital en el macho va a derivar en el retículo prostático, un trículo prostático es rudimentario, de ahí se va a derivar pues, la próstata, la uretra cavernosa y membranosa, las glándulas bulboretrales, las glándulas de Cooper, ¿no? Que son las glándulas bulboretrales. Luego, bueno, ahí se está hablando nuevamente de la próstata. En la hembra, el seno urogenital se va a derivar o va a desarrollar el útero, la vejiga, la uretra, el vestíbulo, vagina, glándulas vestibulares denominadas glándulas de Bartolini y las glándulas parauretrales que van a ser atrofiadas, son rudimentarias. El tubérculo genital, hablamos de un tubérculo genital el cual va a desarrollar pues, el glande, el órgano sexual, ¿no? Del pene. Y en la hembra es el homólogo, el glande del clítoris. Además, el cuerpo del pene y el cuerpo del clítoris, ¿no? Del tubérculo genital. Y luego van a haber unos pliegues que van a ser que va a formar el rafe del escroto y pene y los labios menores en la hembra. Y la tumefacción labios escrotales que va a formar el escroto y va a formar los labios mayores en la hembra. Entonces, noten ustedes que en la columna de la izquierda, las estructuras primarias para la formación de las gónadas, de ahí se van a derivar las estructuras que corresponden a la lista de nombres que se da al centro, al testículo red de Haller, y a la derecha, la lista de los nombres de las estructuras que van a dar origen al sistema reproductivo. Entonces, de esa manera, ya sabemos nosotros el origen y el final de la formación de los órganos de la reproducción. ¿Alguna pregunta? ¿Despertaron? Hola, Ninguna pregunta, Doc. ¿qué parte? ¿Por otra parte? Listo. No hay preguntas, doctor. A ver. Uy. ¿No hay preguntas? Ya, no hay preguntas. Entonces ahora ya pasemos a describir algo mucho más ya ligero, más liviano. Y vamos a describir groseramente, no, vamos a indicar muy precisamente lo que nosotros vamos a manejar sabiendo ya los órganos de la reproducción. Entonces, en el macho se presentan estas estructuras. En el lado izquierdo se presenta una telaraña, en la cual corresponde pues a los órganos sexuales del gato. Y en el gato tiene una configuración muy interesante, ¿no? Por ejemplo, empezamos aquí, en esta parte, estoy señalando con el puntero, ojalá se vea, ahí está, señalé, ¿no es cierto? Hay un puntito rojo, dos puntitos rojos. Empecemos por ahí. Tenemos ahí el glande que tiene ciertas cornificaciones, ¿no? Esas cornificaciones son las que hacen gritar a la gata. El glande tiene esas cornificaciones. Introduce el pene normalmente, pero al momento de salir,
crea una excitación en la vagina de la gata que se dice que va a estimular la ovulación, la liberación de LH. Más atrás, en un área negra alargada, tenemos el hueso del pene. El gato tiene el hueso del pene. Siguiendo ese conducto blanco, llegamos pues a encontrar una estructura redonda denominada glándula de Cooper. Y esa glándula de Cooper son las primeras secreciones que va a emitir el macho cuando está excitado. Seguido a ese mismo tubo a la izquierda, tenemos una estructura mucho más esférica, ¿no? Más grande, denominada próstata. Esa próstata va a englobar el túbulo, ¿no? Y ahí se forma como un cinturón que envuelve la próstata. Y luego, bueno, ya viene la que va a desembocar delante de la próstata. Siguiendo ese mismo tubo, vamos a encontrar después más siguiendo el tubo blanco, ya ha pasado por la vejiga, por encima de la vejiga, y llegamos a una estructura denominada epidídimo. Pero el epidídimo solamente son conductos donde se van a madurar los espermatozoides que provienen del testículo. Entonces, el camino real que tienen los espermatozoides es puro seminífero del testículo. El epidídimo va por la cabeza, la cola, luego se va a formar una figura blanca que se denomina conducto deferente. Por ahí van a avanzar los espermatozoides. Y cuando viene el acto sexual va a haber un vaciamiento de las secreciones de la próstata, de las glándulas de Cooper, para formar el semen. Es así como ocurre el acto sexual en todas las especies. Claro que acá solamente tenemos dos estructuras. Entonces ahora, vale señalar entonces acá que las glándulas anexas que tiene el gato solamente son dos: la próstata y las glándulas de Cooper, para formar el semen. ¿Ya? En otra estructura tenemos al lado el perro, con las mismas características, en la cual se añade, digamos, creo, otra glándula. No tiene glándula de Cooper, pero sí tiene una ampolla del deferente. Noten ustedes en la próstata, en la parte derecha arriba, donde se forma la Y, ahí tenemos, ¿no? Ampolla del deferente. No tiene glándula de Cooper el perro. El gato sí. El gato no tiene ampolla. El perro sí. Con unas estructuras parecidas, ¿no? Así la estructura de estos animales que lo utilizamos con mascotas en los domicilios. Luego tenemos las otras estructuras en otras especies, en el caballo y en el berraco. Está cambiando la diapositiva. A ver. Aquí tienen ustedes la diapositiva. En la parte izquierda tenemos la del caballo. En la parte izquierda tenemos el berraco. Podemos observar, por ejemplo, encima de la D de caballo hay una estructura oscura que tiene un tubo. Esa estructura viene a ser el glande del pene del caballo. Seguimos ese tubo y vamos a encontrar una glándula de Cooper, ¿no? Vamos a encontrar una próstata. Vamos a encontrar la vesícula seminal, una ampolla. Mire, tiene más estructuras que el perro y el gato. Ya van 4 ahí. Luego se va a formar el gigante conducto deferente y se llega al epidídimo del testículo. De tal forma, pues, de que del testículo, el tubo seminífero produce espermatozoides, pasa al epidídimo, cabeza, cuerpo, cola, va por el conducto deferente y se va a depositar en la ampolla del deferente. Y cuando viene el acto sexual, las secciones de las glándulas anexas, vesícula seminal, próstata y glándula de Cooper, van a formar el semen. Entonces, esas estructuras son importantes, pues, para el determinio de la especie, ¿no? Probablemente se requieran algunas cosas más para que se puedan desarrollar en el caballo y no en las otras especies que hemos visto anteriormente. De una forma circunstancial pueden variar estas situaciones, ¿no? Luego a la derecha tenemos
los órganos reproductivos del berraco, en la cual, por ejemplo, si nos ubicamos a misma altura del caballo, vemos glande, una estructura oscura en la parte inferior, al ladito donde dice epidídimo, ahí tenemos el glande, que usted probablemente ya lo conozca, ¿no? De sacacorcho. Ahí en esa fosa donde se guarda el glande, hay una glándula que se denomina la glándula prepucial, que no tiene el caballo, que no tiene el perro, que no tiene el gato. Solamente lo tiene el cerdo. En esa glándula prepucial abundan sebáceas que probablemente sirvan para la atracción de la hembra. Siguiendo el uretra del glande, notamos nosotros que ahí se forma una S, ¿no? Denominada flexura sigmoidea. Y esta flexura sigmoidea corresponde pues a una S, la denomina S peniana, cosa que no tiene el perro, que no tiene el gato, que no tiene el caballo, ¿no? Entonces, ya se diferencia. Entonces aquí el pene da una sensación de que es más largo, ¿no? Después vamos a ver algunas estructuras posteriores de la constitución del pene. Luego vamos a encontrar también, siguiendo la uretra, vamos a encontrar con la glándula de Cooper arriba, la próstata que ya tiene otra configuración, la vesícula seminal que también tiene otra configuración, ¿no? Donde se evoca la vejiga y seguimos el conducto deferente que llega al testículo. Y en el testículo pues existe el conducto, el epidídimo y los testículos. Y el camino del espermatozoide es eso, ¿no? ¿Qué ocurre para vencer esta flexura pélvica? Esta flexura sigmoidea ocurre desde que aproximadamente de este punto, vamos a ver, hay este puntito rojo, ¿ven ustedes? Encimita de ese sigmoidea, arriba un puntito rojo. De ahí hasta aquí, vamos a ver si sale el puntito, no, muy abajo. Más abajito. No, a la izquierda. No, a la izquierda te dije el dedo está fallando. Ahí está, por ahí más o menos. Decía en esa dirección de que está más arriba, en esa dirección desde esta flexura de abajo. Usted hace una línea hacia arriba por el puntito rojo de arriba y llega al último punto de arriba, arriba. Detrás del testículo, ahí se forma hay una formación que se denomina el muro retractor del pene. Este músculo retractor del pene está contraído y por eso lo tiene así una forma de S. Por lo tanto, pues cuando ocurre el acto, ese músculo se relaja y permite que avance el pene hacia afuera. Y así ocurre hoy. Entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que se parece al macho del caballo con el berraco? Ambos, ¿qué cosa pasa? Ambos tienen vesícula seminal, ambos tienen próstata, ambos tienen glándula de Cooper, ambos tienen conducto diferente. ¿Qué cosa es lo que tiene el caballo que no tenga el berraco? Ampolla. ¿Qué glándula? Ampolla. La ampolla, muy bien. La ampolla, ¿no es cierto? Entonces, esa cosita nosotros debemos tener en la especie con la cual trabajamos. Miren ustedes, pues, ¿cuántas especies hemos estudiado hasta ahorita? Cuatro. Somos médicos, somos para médicos veterinarios, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el médico? ¿Cuántas especies estudia el médico humano? Una. ¿Alguien responde? Unita nomás. Unita nomás, ¿no es cierto? ¿Cuántas hemos estudiado ahorita? ¿Cuántas especies hemos estudiado ahorita? 4. Cuatro, ¿no? ¿Y por qué piensan que valemos menos que los médicos? ¿Por qué se piensa así? Los médicos veterinarios estamos estudiando ahorita la red, estamos 4 especies. Nos quedan acá dos más, toro. Y vamos a estudiar el hombre. Ahí Sí, tienen. es la vida. Esas estructuras podemos
analizarlas y estudiarlas conforme hemos descrito anteriormente con ¿no? En la cual se visualiza, por ejemplo, de que la pélvica, la parte central, diferente, con diferente. Pues acá se parece diferente de raco. Por la situación está de que los testículos del toro, al igual que el ovino y al macho cabrío, los testículos son pendulantes. El ovino, el toro, el macho cabrío tiene testículos pendulantes. El equino lo tiene adosado a la parte inguinal. El toro lo tiene algo inguinalmente. Pero los gatos, los perros, los cerdos, lo tienen muy casi adherido al cuerpo en la parte perineal. El caballo también. Y estas especies de rumiantes, el toro, el ovino, el macho caballo tiene los testículos pendulantes, como un masgo de campana, ¿no? Son pendulantes. Tienen un cuello, no te gusta uno. Parece que la batería se me está agotando. Estamos a 10 minutos de terminar la clase, ¿verdad? Ya. Ahí tienen ustedes los órganos laterales, tienen unas estructuras ovoides, que son los riñones, y en la parte inferior de dos bolitas de grasa hacia el medio, al medio hay dos bolitas de grasa corresponden a las vesículas seminales, formando una de veterinario. Aquí. Ojalá se vea el puntito que estoy señalando. En la parte central hay una B. Esas son las vesículas que hacen el cuello. A ambos lados, y hacia arriba, vesículos seminíferos. Por si acaso, vamos a continuar hasta terminar, la cámara. Bueno, lástima, me quedan solamente 10 minutos de batería. Vamos a hablar de batería. Ahí tienen ustedes los cortes finales de todas las estructuras. Acá tenemos el de alberraco, parte de arriba. El berraco, de abajo tenemos el caballo, todas las estructuras que ustedes ya han desarrollado en el curso de anatomía. El toro, abajo el carnero, ahí ven, noten ustedes los glandes. Ahí tienen ustedes el glande de cada una de las especies, toro, seguida el berraco, luego el carnero, y resalta una prolongación del glande, prolongación uretral, que algunos lo confunden haciendo el esquilo y lo cortan. No debe ser así. Luego tienen ustedes el caballo, que tienen un corte transversal del interior de el toro bull, que tiene más desarrollada las venas largas, en la parte es bastante irrigada. En cambio, el caballo no tiene ustedes por las sombras negras, ¿no? Hay mayor las sombras negras en el toro que en la parte inferior se desarrolla más el músculo esponjoso, mucho más irrigado en el toro. Doctor, buenos días, disculpe. Si podría apagar el micrófono la alumna Daira, por favor, porque genera eco y no se puede oír bien la clase. Balbi, desconecte su micro. Sí, es que pasa que mi pantalla otra vez se ha bloqueado y no puedo tocar nada. Estoy tratando de tapar el audífono para que no se haga ruido. Luego las demás estructuras ya corresponden a diferentes partes del cuerpo,
que lo vamos a repetir la próxima clase porque ya estamos en hora. Hay que permitir el enlace con otros, con otra clase. También, esta clase ha sido grabada, entonces ustedes lo pueden copiar más tarde, pasarlo a su ordenador, indicándoles de que la clase ya normalmente debemos llevarla a cabo el día lunes, el día miércoles y el día jueves, como lo hemos hecho hasta hoy, aunque el día lunes tuvimos algún venir. Vamos a ampliar esta cosa la próxima clase el día lunes. Yo les pido a ustedes que mantengan ustedes su actitud de puntualidad. Hemos perdido nosotros 10 minutos. Esos 10 minutos no vuelven jamás. Así que la próxima vez hagan lo posible para llegar ahora y comenzar ahora. Un poco señor respuesta. O de repente me equivoco, pero en el WhatsApp envíen su nombre completo de cada uno para poder registrar la asistencia. Muchas gracias por su participación y nos vemos la siguiente. ¿Correcto? Muy buenos días.